La carreta de la muerte. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, en lo más profundo de la provincia mexicana, las noches eran especialmente tranquilas. Era un lugar donde el susurro del viento entre los árboles y el canto de los grillos eran los únicos sonidos que perturbaban la paz nocturna. Sin embargo, cada tanto, un ruido distinto, un rumor, una leyenda cobraba vida entre los habitantes. Se decía que durante ciertas noches de luna llena, una carreta fantasmal recorría las calles vacías, llevando consigo a las almas de los difuntos. Aquellos que se atrevieran a mirar directamente a la carreta sufrirían un destino terrible, pues verían su propia muerte reflejada en sus ruedas chirriantes. Esta es la historia de la carreta de la muerte. Hace muchos años, en un tiempo en el que el pueblo aún no existía y la región era apenas un paraje desolado, vivía un hombre llamado Don Jerónimo. Era un comerciante astuto y ambicioso, conocido en toda la comarca por su destreza con los negocios. Sin embargo, su avaricia no conocía límites y su trato despiadado con los pobres campesinos le había granjeado la enemistad de muchos. Don Jerónimo tenía una carreta grande y robusta, construida por los mejores carpinteros de la región. Con ella, transportaba mercancías desde los rincones más remotos, amasando una considerable fortuna. Su codicia era tal que no respetaba ni siquiera a los muertos, solía pasar por los cementerios y tumbas, robando cualquier objeto de valor que pudiera encontrar. Una noche, mientras atravesaba un solitario camino, se encontró con una figura encapuchada. Sin poder verle el rostro, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura le ofreció un trato, riquezas inimaginables a cambio de su alma. Don Jerónimo, cegado por la ambición, aceptó sin dudar. Al firmar el pacto, la figura se desvaneció y la carreta de Don Jerónimo comenzó a transformarse, adquiriendo un aspecto tétrico y sobrenatural. Pasaron los años, y el pueblo de Todos Santos empezó a crecer alrededor de los viejos caminos que Don Jerónimo solía recorrer. Una noche, bajo la luz espectral de la luna llena, los habitantes escucharon un ruido extraño. Era el chirrido de ruedas y el sonido de cascos de caballo. Los más viejos del lugar reconocieron al instante la leyenda que habían escuchado desde niños, la carreta de la muerte. Los niños fueron los primeros en verla, desde la ventana de sus habitaciones, mientras intentaban dormir. La carreta avanzaba lentamente, tirada por un caballo negro como la noche. En el asiento del conductor, una figura encapuchada sostenía las riendas. Los relatos eran vagos y confusos, pero todos coincidían en algo: los ojos de la figura brillaban con un fuego infernal, y quienes los miraban directamente caían sin vida al instante. Una familia en particular, los Gómez, sufrió la primera pérdida. El hijo mayor, Miguel, un joven rebelde e incrédulo, decidió desafiar la leyenda. Una noche, escondido detrás de unos matorrales, esperó la llegada de la carreta. Cuando ésta apareció, Miguel se irguió y miró fijamente al conductor. Lo que vio lo dejó paralizado de miedo, su propio rostro, pálido y sin vida, reflejado en los ojos llameantes. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida, con una expresión de terror eterno. La noticia de la muerte de Miguel Gómez se esparció rápidamente por el pueblo. El miedo se apoderó de los habitantes, y muchos comenzaron a cerrar sus ventanas y puertas al caer la noche. Nadie quería ser el próximo en encontrar la carreta de la muerte. Las misas se llenaban de gente rezando por la protección divina, y las ventas de amuletos y cruces se dispararon. Doña Clara, una anciana curandera conocida por su sabiduría, comenzó a ofrecer protección a cambio de favores y dinero. Preparaba pociones y realizaba rituales para alejar la carreta de la muerte. Sin embargo, los eventos paranormales no cesaban. Se decía que, en noches particularmente oscuras, se podían escuchar lamentos y gritos provenientes del cementerio. Una noche, durante una reunión en la plaza principal, un grupo de hombres decidió tomar cartas en el asunto. Armados con antorchas y crucifijos, se adentraron en el camino donde la carreta había sido vista por última vez. No encontraron rastro alguno, pero el aire se sentía pesado y cargado de una presencia maligna.
El origen del conductor de la carreta era un misterio que obsesionaba a los habitantes de Todos Santos. Algunos decían que era el alma en pena de don Jerónimo, condenado a vagar eternamente por sus actos de avaricia. Otros aseguraban que era la personificación de la muerte misma, recolectando las almas de aquellos que habían vivido vidas impías. El sacerdote del pueblo, el padre Francisco, decidió investigar más a fondo. Recurrió a antiguos textos religiosos y libros de hechicería que habían sido olvidados con el tiempo. Lo que descubrió lo llenó de temor. La carreta de la muerte no era solo una leyenda, sino un castigo divino. Según los textos, don Jerónimo había vendido su alma a cambio de riquezas, pero al incumplir su parte del trato, su castigo era recolectar las almas de los vivos para saldar su deuda. El punto culminante de la leyenda llegó una noche de eclipse lunar. Los cielos se oscurecieron, y un silencio sepulcral cubrió el pueblo. Los habitantes se refugiaron en sus casas, rezando y temblando de miedo. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esa noche, la carreta de la muerte hizo su aparición más escalofriante. El sonido de las ruedas y los cascos del caballo resonaban como un eco infernal. La figura encapuchada avanzaba lentamente, deteniéndose frente a cada casa. Aquellos que se asomaron a mirar por la ventana vieron a la figura señalar con una mano huesuda, y al día siguiente, alguien en esa casa fallecía. Don Esteban, un anciano que vivía solo, se atrevió a enfrentar a la carreta. Salió de su casa con una cruz en la mano y empezó a rezar en voz alta. La figura se detuvo frente a él y, por un momento, todo quedó en silencio. De repente, la figura levantó su capucha, revelando un rostro calavérico con ojos llameantes. Don Esteban cayó al suelo, sin vida. La carreta de la muerte se ha convertido en parte del folclore de Todos Santos. Escritores, investigadores y turistas acuden al pueblo atraídos por la historia. Las calles y edificios antiguos, testigos mudos de los eventos paranormales, son objeto de estudio y fascinación. Pero para los habitantes, la leyenda es más que un cuento, es una advertencia y un recordatorio de que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión. El misterio sigue vivo, y con él, el miedo. Porque en el fondo, todos saben que hay fuerzas que no se pueden explicar ni controlar. La carreta de la muerte es una de esas fuerzas, una presencia espectral que sigue acechando en la oscuridad, esperando el momento para recordar a los vivos que la muerte está siempre cerca. Y así, la leyenda de la carreta de la muerte continúa. Un relato sin final, un misterio que desafía el tiempo y la razón, manteniendo a Todos Santos en un estado perpetuo de vigilancia y temor, recordándoles que, aunque intenten escapar, el destino y la muerte siempre encontrarán el camino de regreso. Si te gustó este video, suscríbete y no olvides comentar y compartir para más leyendas.